Pues muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a la transmisión de nuestro culto esta tarde noche, ¿verdad? Gracias a Dios por la bendición que podemos estar juntos, gracias al Señor porque podemos también saludarnos. Recuerde que si usted está llegando ahí en la transmisión, escríbanos, pónganos ahí un mensajito, estaremos al pendiente de sus mensajes. Como les dije el domingo pasado por la tarde, no estaríamos teniendo nuestro culto en vivo, pero sí estaremos al pendiente de estar leyendo sus mensajes y sus comentarios. Así que estamos ya en este momento grabando este video, pero los comentarios que ustedes estén escribiendo, acciones de gracias o peticiones, estaremos tomándolas en cuenta. Estaremos ahí al pendiente de la transmisión para poder apuntar, también orar unos por otros y agradecer al Señor por las bendiciones que Él derrama sobre nuestras vidas. Así que bienvenidos entonces una vez más a este tiempo de culto. Damos gracias al Señor porque Él nos ha guardado hasta este tiempo, porque podemos estar comenzando esta tarde nuestro culto y porque podemos vernos al menos ahí a la distancia, pero saber que estamos ahí, que el Señor nos ha guardado hasta este tiempo. Vamos a dar gracias a nuestro Dios, vamos a orar y después iniciamos cantando nuestro primer himno. Vamos a orar. Padre, gracias por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias por permitirnos este día estar juntos, Señor, alabarte, bendecir tu nombre, cantar, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, porque a través de esto podemos adorarte y agradecerte, Señor, y reconocerte como el dador de todas las cosas. Bendice, Señor, este tiempo, que sea de olor grato delante de tu presencia, que podamos, Señor, en esta noche también aprender de tu palabra, gozarnos en ella y podamos, Señor, juntos también ser de bendición y edificación unos para otros. Bendice a cada uno de mis hermanos, a sus familias, a los que estamos en este tiempo conectados. Que, Señor, este culto a tu nombre, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, de ánimo, de fortaleza. Y oramos, Señor, por aquellos que están pasando por alguna situación de salud o por alguna necesidad material, Señor, que tú proveas ambas cosas, que tú, Señor, con tu poder obres sobre cada persona. Y también, Señor, oramos por las peticiones que están siendo expresadas o que ya hemos escuchado, Señor, que son peticiones que ya tenemos delante de ti de algún tiempo atrás. Que tú obres, Señor, sobre estas cosas, que tú nos dejes ver, Señor, tu voluntad agradable y perfecta, y que podamos también, Señor, nosotros ser sensibles a lo que tú quieres para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar entonces cantando nuestro primer himno. Y bueno, en esta noche o tarde noche tenemos el tema, o continuamos con el tema que hemos estado hablando durante estas últimas 2 semanas acerca del compromiso de una vida transformada. Y esta noche vamos a hablar acerca de la importancia y la necesidad de la consagración. Así que los himnos tienen que ver con este tema. Así que vamos a cantar con ánimo, con gozo, nuestro primer himno que tenemos ya aquí listo. Vamos a cantar Ya pertenezco a Cristo. Muy bien, ¿listos? Cantemos. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco
Bien, hermanos, gracias a Dios por este himno, gracias a Dios por la bendición de poder cantar a nuestro Dios, gracias al Señor porque ya pertenecemos a Él. Y bueno, vamos a ir a la lectura de la palabra de nuestro Dios en este momento. Les invito a que abran su Biblia allí en Lucas capítulo 24 y vamos a leer del verso 1 al 27. Lucas capítulo 24, ahí va a estar apareciendo en su pantalla, pero recuerde que usted puede buscar esta lectura desde su Biblia y hacerla directamente ahí desde su Biblia para llevar, ¿verdad? Mejor la lectura. De pronto aquí, si pasa algo en las diapositivas, bueno, que no haya algún error, esperemos que no, pero si usted tiene su Biblia, mucho mejor pueda leer de su Biblia. Y vamos a dar el tiempito que todos puedan llegar a Lucas capítulo 24, verso 1 al 27. Muy bien, hermanos, entonces la lectura comienza de esta manera. Versículo 1 dice así: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Bien, hermanos, pues es palabra de nuestro Dios, y bueno, gracias a Dios porque podemos
leer, ¿verdad? En su palabra, recordar, ¿verdad? Lo que sucedió en aquellos tiempos. Y también podemos aprender de las lecturas, ¿verdad? Pero no solo de las lecturas, también aprendemos de las lecciones. Y esta noche también tenemos esta lección infantil. Vamos entonces a la lección misionera. Es una herramienta que también podemos aprovechar para aprender de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a escuchar esta lección en este momento. Después todavía tenemos algunos cantos más, tenemos un canto especial también, así que bueno, todavía tenemos un buen programa, así que quédese con nosotros, siga escribiéndonos, siga comentando acciones de gracias o peticiones, siga escribiendo, ahí estamos al pendiente del chat, de saber lo que están comentándonos para poder compartir juntos este tiempo, así que siga escribiendo, ahí estamos al pendiente de estos mensajes y también, o bueno, saludando, ¿verdad? Si usted está ahí nada más, si no está expresando alguna petición o alguna acción de gracias, bueno, siga ahí en contacto con nosotros también. Vamos entonces a la lección misionera. Hola, pues me da mucho gusto que estés este miércoles aquí ya listos para nuestra clase que vamos a aprender en esta noche. Pues bueno, mira, en este día vamos a hablar de dos personajes diferentes. Bueno, en realidad son tres personajes diferentes, pero son tres personajes que nos van a ayudar a poder entender mucho de lo que Jesús hizo por nosotros. Te cuento que María y Pepe iban saliendo de la escuela dominical. Su maestra les había enseñado una lección acerca de la resurrección del Señor Jesucristo y ellos pues venían comentando sobre la clase. María dijo, qué bonita lección nos enseñó la maestra ahora. ¿No te gustó a ti, Pepe? Ay, Pepe respondió, sí, cómo no, me hace pensar en algo que estudiamos hace poco en la clase de biología. ¿Te lo cuento? Ay, sí, cuéntamelo, Pepe, por favor, dijo María. Pepe dijo, pues allá en el principio, cuando Dios hizo todas las cosas, también hizo un gusano muy feo que se llamaba oruga. Vamos a hacer de cuenta que el gusano nos está contando lo que pasó, ¿sale? Entonces aquí vamos a ver al tercer personaje. Primer personaje, María, segundo personaje, Pepe, y el tercer personaje, pues es el gusano. Entonces vamos a hacer de cuenta que el gusano nos está contando también. Y nos dice, yo soy un gusano grande y gordo y redondo. Me arrastro sobre la tierra y me subo a los árboles y a las plantas, comiendo todo lo que me encuentro. Cuando yo acabo de comer de una hermosa mata verde, casi no queda nada de la pobre matita. Vivo para comer. Y cuando luego entrar a un jardín, ay, pues qué sabroso. Paso la vida come y come hasta que ya no queda nada de plantas. Y entonces la piel se me revienta. Abajo tengo otra piel nueva, pero sigo siendo el mismo gusano feo. Ay, cómo quisiera hacer otra cosa. Qué feo es ser gusano. Estoy sintiendo que tengo un poco de sueño. Ay, qué sueño tengo. Creo que voy a echar unos hilitos y hacerme una casita y a dormir. Entonces déjenme decirles, niños, que el gusano lo hizo. El gusano echó unos hilos delgaditos y con ellos formó una casita, un capullo, que le envolvió como se envuelve un bebito en una cobija. Luego selló bien el capullo y se durmió. Y allá dentro del feo capullo se efectuó un milagro. El gusano fue transformado. Hubo en él un cambio completo. Recordemos que Pepe le estaba contando esta historia a María. Y María estaba toda con la boca abierta y dijo, ¿qué estará pasando allá dentro del capullo, Pepe? ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no lo podemos abrir? Pepe respondió, no, no, María. Si lo abrimos, le hacemos daño. Cuando se cumple el tiempo que Dios ha señalado, el capullo se abrirá poco a poquito desde adentro.
Entonces van a pasar los días y el capullo se convertirá en una hermosa mariposa. Y así podemos ver el milagro de Dios que hace en la naturaleza. Ahora, miren todos, esta hermosa mariposa ya no es un feo gusano que se arrastraba, que se la pasaba comiendo, que se sentía feo. Fíjense en los hermosos colores de sus alas y Dios hasta le ha dado un olor fragante. Qué bueno que Él ha cambiado a la mariposa y también qué bueno que Él nos ha cambiado a cada uno de nosotros, que nosotros nos ha perdonado y nos ha limpiado de nuestros pecados y ya no somos esas personas que nosotros éramos antes de recibir a Cristo en nuestro corazón. Ay, a María le encantó tanto la historia del gusano y le dijo a Pepe: se parece en algo a la lección que nos enseñaron ahora en la escuela dominical, ¿verdad? Así como el gusano vivía sobre la tierra, también el Señor Jesucristo vivió aquí. Luego murió en la cruz, fue enterrado y su tumba fue sellada. Desde cuando se cumplió el tiempo señalado por Dios, Él resucitó y ascendió al cielo. Pepe le contestó: sí es cierto, María, que el Señor Jesús se parece al gusano en cierto sentido, pero seguro que no lo es. Cuando Él vivía en el cielo, antes de descender a la tierra, tenía toda la gloria de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Pero al venir a la tierra para nacer en Belén, se despojó de toda su gloria celestial. Se hizo pobre por amor a nosotros, vivió en una casa humilde y no tenía que ponerse ropas lujosas. Y luego Él sufrió por nuestros pecados cuando fue puesto en una cruz. Bueno, pero también Él resucitó. Él resucitó al tercer día. Y ahora Él quiere que nosotros estemos con Él en el cielo y que reconozcamos nuestros pecados, que transformemos nuestro corazón, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro corazón lleno de pecado. Cada día pecamos cuando desobedecemos, cuando tenemos coraje por un compañero de la escuela, por algo que nos hacen, cuando no queremos obedecer a nuestros padres, incluso cuando no queremos buscar las cosas de Dios. Porque Dios nos dice que primeramente debemos de buscar sus cosas. ¿Qué significa? Pues que debemos de orar, debemos de leer la Biblia, asistir a la iglesia. Y muchas veces nosotros nada más queremos hacer una cosa, queremos orar, pero no queremos dar nuestras ofrendas. Queremos orar, queremos leer la Biblia, pero no queremos asistir a la iglesia. Y Dios quiere que nosotros, así como este gusano fue transformado, Dios quiere que nosotros seamos también transformados día a día. La transformación no viene de un día a otro. El gusano no cambió de ser un gusano a una mariposa tan bonita de un día a otro. Es una transformación y así nosotros debemos ser transformados en nuestra vida cristiana día a día a día. Así es que bueno, pues espero que te haya gustado mucho esta historia de Pepe, María y el gusano y que estés con nosotros conectados el próximo domingo en nuestro culto en la mañana y el domingo en la tarde presencialmente. Y bueno, el domingo en la mañana vamos a seguir hablando de esta historia tan interesante de la vida de Samuel. Así es que nos vemos el domingo. Adiós. Bueno, pues gracias a Dios por la lectura y gracias a Dios también por el tiempo de la clase infantil, la lección misionera, que siempre es de bendición tener una lección que nos permita compartir también el mensaje de salvación a otras personas. Así que gracias a Dios porque podemos alabar a nuestro Dios a través de esto también. Déjenme ponerles aquí, recuerde que estamos durante estas semanas teniendo nuestro tema, el compromiso de una vida transformada. Les animo a que se sigan conectando con nosotros los miércoles. Todavía es un tema que tenemos que seguir estudiando y hay muchas cosas que podemos hablar acerca de nuestro compromiso como creyentes, como hijos de Dios,
para vivir una vida conforme a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que les animo a que sigan conectándose. Tenemos en esta tarde noche tenemos la meditación acerca de este tema, y les recuerdo también que sigan escribiéndonos. Si usted está ahí conectado con nosotros en este momento, escríbanos. Estamos al pendiente, aunque no estamos transmitiendo en vivo en este momento, pero estamos al pendiente ahí del chat, estamos ahí conectados, estamos saludándoles, estamos también apuntando sus peticiones, sus acciones de gracias, gozándonos en este tiempo. Así que les animo a que si usted no nos ha escrito, por lo menos salúdenos, ¿verdad? Y si quiere expresar alguna acción de gracias o alguna petición, pues allí estaremos al pendiente también. Vamos a cantar nuestro siguiente himno, que es Entera Consagración. Como les decía, estos himnos que estamos entonando en estos momentos tienen que ver con la consagración, ya que es nuestro tema que estamos estudiando. Así que por eso tienen que ver con la consagración. Es el tema que estaremos estudiando en un momentito más. Y vamos entonces a entonar juntos este himno, Entera Consagración. A ver, vamos a probar ahí nuestro... Ahí estamos con la letra. Listos. Impulso de tu amor.
bien, gracias a Dios por este himno. Y bueno, ya tenemos ahí preparados nuestro siguiente himno. Vamos a entonarlo también. Yo quiero trabajar por el Señor. Yo quiero trabajar por el Señor. Que también ese pueda ser nuestro deseo de alabar a nuestro Dios, pero también de servir, de trabajar para Él. Así que vamos a cantar este himno. Yo quiero trabajar por el Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Muy bien, pues bueno, que también ese sea nuestro deseo de trabajar por el Señor. Pues bueno, vamos a... en esta noche no tendremos nuestro tiempo de clase infantil para los niños, así que les animamos a mantenerse con nosotros en la conexión, en el tiempo de meditación. Seguramente también los chicos pueden aprender algo de nuestra lección. Y también, bueno, ya tuvimos la lección misionera, que también seguramente ha sido de buen aprendizaje para ellos. Así que por esta ocasión no tendremos nuestra lección infantil por Zoom, nuestra conexión infantil por Zoom, pero sí recuerde que los domingos por la mañana estamos teniendo nuestra transmisión y tenemos también la clase por Zoom. Y recuerden también que el próximo domingo nos vemos en nuestro culto presencial también, ¿verdad? Vamos a escuchar un canto especial. Vamos a escuchar este canto especial antes de pasar a nuestro tiempo de enseñanza, nuestro tiempo de meditación de esta tarde noche. Vamos a poner atención en este canto. Sé que ya lo hemos escuchado, pero seguramente será de bendición para nuestra vida también, que podamos también servir al Señor, consagrar nuestra vida para dar testimonio de su palabra en todo lugar, en donde quiera que estemos, podamos ser de bendición y podamos predicar la palabra de Dios. Así que vamos a escuchar este canto especial y después de este canto especial ya regresamos para nuestro tiempo de meditación en la palabra del Señor con nuestro tema, no olvide, el compromiso de una vida transformada. Así que después de este canto especial continuamos con nuestro tema.
mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y maldad. Y estaba dicho, el amor se enfriará, todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Vivimos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Queremos hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi Bien, hermanos, pues gracias a Dios por este canto especial, que siempre que lo escuchamos es de bendición, ¿verdad? Para nuestras vidas. Y damos gracias a Dios por este canto, que podamos ser testimonio, ¿verdad? Para la gente que está alrededor de nosotros, de que el Señor pues obra en nuestras vidas y sigue también guardándonos hasta este tiempo. Pues bueno, tenemos nuestro tema de meditación en esta noche, como ya lo hemos venido teniendo durante estas semanas anteriores, es hablar acerca
del compromiso. Es un tema muy importante, el compromiso de una vida transformada. Cuando el Señor transforma nuestras vidas, cuando tenemos un encuentro con el Señor transforma nuestros corazones, transforma nuestra vida, y nosotros debemos buscar en el Señor, debemos buscar que nuestra vida agrade al Señor, pero también que sea testimonio a otras personas, que podamos juntos agradar a nuestro Dios. Así que de esta manera iniciamos nuestro tema, y quiero invitarles a que abra su Biblia en Gálatas capítulo 2 versículo 20, porque aquí el apóstol Pablo, yo sé que tal vez este pasaje es muy conocido, algunos tal vez lo conozcan ya de memoria y puedan citarlo tal vez ahí en su mente en este momento, y si no, a lo mejor no recuerda la cita, pero cuando comencemos a leer, usted va a recordar inmediatamente algunas de estas palabras. Y dice Gálatas 2:20, el apóstol Pablo hablando a los hermanos Gálatas, inspirado por el Espíritu Santo evidentemente, y dice estas palabras preciosas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas palabras sin duda eran palabras que el apóstol Pablo tenía impregnadas en su mente, en su corazón, en su cuerpo mismo. Dice que llevaba las marcas de esa entrega que él había tenido para el Señor Jesucristo. Y el compromiso de una vida transformada, hermanos, implica el reconocer esta parte que el apóstol Pablo reconocía de una manera muy sencilla, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. El compromiso es un sentimiento de que se está obligado a seguir ese curso de acción para alcanzar un objetivo o una meta particular. El compromiso es una actitud importantísima, fundamental para el buen cumplimiento de la misión cristiana en el mundo. Sin compromiso, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios, pero también es imposible ser un seguidor del Señor Jesucristo como su discípulo. Cuando no seguimos al Señor, cuando no tomamos nuestra cruz y vamos en pos detrás de las huellas de nuestro Señor Jesucristo, es porque no nos comprometemos con el Señor. El compromiso cristiano es precisamente esa actitud de involucrarnos, de dedicarnos de manera voluntaria en poniendo por delante nuestra fe en el Señor Jesucristo y asumir los valores, los desafíos que implica el ser creyentes en medio de una generación maligna y perversa, dice la palabra de Dios, y aplicar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, lo mejor de nosotros, dar nuestro mayor esfuerzo para comprometernos en obediencia al Señor, a su palabra, y servir a los demás. Es ir en ese curso o ir en ese camino para llegar a la consagración a través de ser discípulos, de convertirnos en discípulos del Señor, que es un proceso por el cual los creyentes que han nacido de nuevo van desarrollando una vida de obediencia bajo la dirección del Señor Jesucristo, con la guía del Espíritu Santo, pero asumiendo ese compromiso como creyente, asumiendo ese compromiso con la iglesia, para servir a la iglesia, para servir a la gente que está alrededor de su vida, al mundo en general, pero sobre todo para agradar al Señor. Y este es un proceso de obediencia, es ir creciendo en esa obediencia, en incorporarnos a una iglesia donde podamos servir, a una iglesia donde podamos ser alimentados, a una iglesia donde podamos
participar de los dones de otros, pero al mismo tiempo compartir los dones que el Señor nos ha dado. Que podamos a través de ser discípulos continuar toda la vida siendo discípulos. Porque el discipulado no es tomarlo una vez y ya se acabó y ya tomé el discipulado, ¿no? Ser discípulo es una vida entregada al Señor, en seguimiento de las pisadas del Señor. Es construir y desarrollar una relación personal con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, implica ese proceso de enseñanza de las verdades de la palabra de Dios. Implica que otros nos estén enseñando, que nos dejemos enseñar de la palabra de Dios para que nos ayuden a crecer en la gracia de Dios. Y eso poco a poco, hermanos, nos va llevando a ese punto importante de la consagración, donde comenzamos a darnos cuenta de la importancia que Dios le da a separarnos del mundo, a dedicarnos como hijos suyos para servir a Dios como instrumentos útiles en las manos de Dios. La palabra consagración normalmente se refiere a un creyente que se dedica a una vida de santidad y de servicio. No quiere decir que la consagración es única y exclusivamente para los pastores, misioneros, los líderes. La consagración es para los hijos de Dios. Porque a través de esa consagración vamos encontrando el perfeccionamiento, que es el proceso de desarrollarnos, de crecer, de madurar. Y ese proceso es necesario que los creyentes lo sigan para crecer en la fe, en la obediencia. Es un proceso de santificación, es ese proceso en el que Dios va limpiando de nosotros toda aquella maleza que está creciendo en nuestras vidas, la va quitando y va dejando florecer aquel árbol, como la palabra de Dios menciona, ¿verdad? Que seamos como árboles plantados. Entre algunas de las cosas que estuvimos estudiando la semana pasada, por ejemplo, fue una pregunta interesante. ¿Por qué muchos cristianos no se comprometen con Dios? Y hablábamos de una razón predominante para que el cristianismo de la actualidad no se comprometa con Dios. Y es que no entendemos, no comprendemos en nuestra mente la magnitud de la obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo por nosotros. Lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermanos, amigos, ha sido maravilloso, es maravilloso. Dios nos puso en Cristo, de tal manera que nos libró de las tinieblas, nos libró del pecado, nos libró del egocentrismo, del yo, de nuestra propia carne. Nos ha librado del mundo, de Satanás. El Señor Jesucristo vino para vivir entre nosotros con el fin, con el propósito de que nosotros, sin mover un dedo, cumpliéramos los requisitos de la ley para ser presentados como justos delante de Dios. Las cosas maravillosas del Señor son las misericordias de Dios. No merecemos otra cosa más que la muerte, la separación de Dios. Pero Él nos ha dado gratuitamente todas estas grandes bendiciones, estas misericordias. Y Dios nos pide entonces que debemos buscar entregarnos a Él. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué nos pide Dios que hagamos? Dios nos pide que nos consagremos a Él. Mire, en Romanos capítulo 12, versículo 1, también es un verso muy conocido, pero dice Pablo hablando a los romanos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿cuáles son esas misericordias? Lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que el Señor nos ha dado. Por esas misericordias, Él nos pide, el apóstol Pablo
evidentemente inspirado por el Espíritu Santo, le dice claramente, por esas misericordias que el Señor ha hecho con nosotros, es necesario. Y él decía, les ruego que por esas misericordias ustedes presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esto es algo muy interesante y vamos a hablar de esto. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es consagrarnos al Señor. Y la consagración es para todos, no para unos cuantos. Para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios deberían estar buscando esa consagración en sus vidas. La consagración es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en lugar de que yo haga mi voluntad. Significa entonces que presente mi propio cuerpo como un sacrificio vivo. Y esto decía que era interesante y que íbamos a hablar de esto, de sacrificio vivo, porque antes se entregaban o se ofrecían en el Antiguo Testamento los sacrificios, pero eran sacrificios muertos. Aquellos corderos, ¿verdad? Que eran entregados en los sacrificios, tenían que ser matados y eran sacrificios muertos. Pero Dios no me pide poner mi vida, mi cuerpo sobre un altar para ser matado por eso sería volver a aquellos tiempos. El Señor Jesucristo ya pagó ese precio y en vez de eso Él quiere que seamos entonces sacrificios vivos. Eso quiere decir que Dios quiere que viva para Él. Y por eso el apóstol Pablo lo expresaba de esta manera. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. El apóstol Pablo también lo expresa en estas palabras porque quería que los hermanos en Galacia pudieran entender la importancia de entregarse al Señor. Y que no solamente él podía hacerlo, que ellos también podían lograrlo. Y me encanta la forma en cómo está escrito en una versión, que es la versión revisada en inglés. Y bueno, lo he traducido para que podamos comprenderlo un poquito mejor. Y dice de esta manera, este mismo pasaje de Gálatas 2:20, pero en la versión revisada en inglés dice de esta manera. Dice, he sido crucificado con Cristo. Es el apóstol Pablo hablando. Y dice, he sido crucificado con Cristo. Sin embargo, vivo. Porque se esperaba que una persona crucificada estuviera muerta, ¿verdad? O muriera en su momento. He sido crucificado con Cristo, sin embargo, vivo. Pero ya no soy más yo, sino Cristo viviendo en mí. Y la vida que en este momento vivo en la carne, la vivo en fe. Esa fe que está puesta en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Qué precioso estas palabras, ¿verdad? Igualmente preciosas que las de nuestra versión 60. Sin embargo, esto nos abre un poco más de luz. He sido crucificado, decía el apóstol Pablo, he sido crucificado con Cristo, pero estoy vivo. Pero ya no soy más yo, más Cristo viviendo en mí. Y así que vivimos en este momento, sí, vivimos en la carne, pero debemos vivir en fe. Y nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios, porque Él nos ha amado, porque Él se entregó a nosotros, se entregó por nosotros en aquella cruz. Ahora necesitamos entonces, hermanos, consagrarnos al Señor. Ese es el compromiso de una vida transformada. Ir avanzando, ir creciendo, llegar a ese punto donde podamos consagrar nuestra vida delante del Señor. Porque la consagración, ¿sabe?, es voluntaria. La Biblia dice, en cuanto a los holocaustos, las ofrendas que se ofrecían
en aquellos tiempos, y cuando Dios les pidió que ofrecieran estas ofrendas delante de Él, dice así en Levítico capítulo 1, en los versos 2 y 3, usted lo puede revisar después, pero dice, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, y luego dice un poquito más adelante, de su voluntad lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá. El sacrificio, hermanos, el esfuerzo, el hacer, el ofrecer delante de Dios es voluntario. El Señor lo quiere, el Señor nos lo pide, pero Él respeta porque es voluntario. La consagración es a nuestro Dios y debe ser voluntaria. Dios no nos obliga a que consagremos nuestra vida. A la prueba está que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les decía, os ruego que por esas misericordias que el Señor ha hecho, entreguen sus vidas en un sacrificio vivo. Dios quiere que le demos nuestras vidas, no porque tenemos que hacerlo, sino porque le amamos y porque deseamos servirle. Por eso, nuestra consagración no es a nadie más, no es a una iglesia, no es a una persona, no es a un líder, es al Señor. Cuando nosotros nos consagramos delante de Dios, cuando nosotros buscamos en ese crecimiento, en ese esfuerzo por aprender más de la palabra de Dios, cuando nosotros comenzamos a ver como Dios ve, con los ojos que Dios ve, comenzamos a acercarnos más a Dios, comenzamos a consagrarnos, es decir, a separarnos de la vida del mundo, comenzamos a separarnos de todo eso, y quiere decir que estamos entregando nuestra vida al Señor. No necesariamente para ser predicador, misionero, es para hacer la voluntad de Dios donde quiera que podamos estar. En la escuela, en la casa, en el trabajo, en cualquier parte donde podamos estar consagrados, separados y dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dios decidirá lo que es mejor para nosotros, hacia dónde debemos ir, hacia dónde quiere que sirvamos, donde Él escoja para que nosotros vivamos o hagamos ciertas actividades. Y seguramente cuando dejemos que Dios escoja, será siempre lo mejor. Cuando nosotros nos dejamos dirigir, Señor, ¿en qué trabajo quieres que trabaje? Tú, Señor, me vas a dar el trabajo que tú quieres. Ayúdame para que yo pueda ser de bendición a esas personas. Eso es el pensamiento de una persona consagrada. ¿Qué puedo hacer para que mi trabajo sea mejor, pero dé testimonio de que el Señor Jesucristo vive en mí? En este momento, lo que ahora estoy viviendo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Se fija? La consagración es para todos, no solamente para los pastores, los misioneros, los predicadores, los líderes. La consagración es una ofrenda. Estamos ofreciendo nuestra vida delante del Señor. En los tiempos antiguos, había 4 animales distintos que se ofrecían en los sacrificios, en los holocaustos. Dependiendo su posibilidad económica, ellos llevaban y ofrecían un animal distinto. Los que tenían posibilidades económicas más que otros ofrecían un animal más grande como un buey. De ahí iban ya hacia abajo, ¿verdad? Los que no tenían tanto, pero tenían todavía más que algunos otros, ofrecían una oveja. Los que no podían ofrecer ni una cosa ni la otra, no podían llevar un buey, pero tampoco podían llevar una oveja, entonces podían ofrecer unas palomas o tórtolas, como dice allá en Levítico, en todas estas
instrucciones que el Señor daba acerca de los sacrificios. Pero ahí no importaba necesariamente el buey, la oveja o las palomas. El punto importante de ofrecer el sacrificio era el corazón de aquellas personas que estaban ofreciendo. Y eso era lo mismo para todos. Sí, aquel estaba ofreciendo a lo mejor un animal más grande, aquel una oveja que era un animal más pequeño, y aquellos unas tórtolas muy pequeñitas. Pero Dios veía el corazón de cada uno. Y a Dios le importaba el corazón, no necesariamente si el buey era más grande o la oveja estaba muy gorda. Ese no era el punto. La consagración, hermanos, tiene que ver con ofrecer nuestro corazón delante del Señor. No podemos dar al Señor un pedacito de nuestra vida y guardar una parte para nosotros, bueno, yo quiero vivir, estos son mis planes, yo quiero hacer esto. He escuchado y escucho constantemente de muchas personas que siempre están pensando estos son mis planes, estas son mis metas. Señor, ayúdame a que mis planes y mis metas sean cumplidas. ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿Que no es al revés? Señor, ¿qué quieres de mí? Mire, pienso en el apóstol Pablo, siendo Saulo en aquel momento en Hechos capítulo 9, cuando se narra la conversión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un montón de planes en su vida. Él quería llegar a ser líder del Sanedrín, sin duda, líder del pueblo. Era fariseo de fariseos, dice él mismo, hablando de él mismo, ¿verdad? Él estaba allí dispuesto para hacer un montón de cosas, ¿verdad? En contra de los creyentes, en contra de los cristianos. Y él quería, sin duda, tenía una visión hacia dónde quería llevar el pueblo religioso de Israel. Tenía planes, metas. Pero de pronto se aparece el Señor Jesús. Y entonces esos planes, esas metas cambian por completo, y el apóstol Pablo le termina diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga? No le dijo: bueno, Señor, mira, tengo estos planes, entonces en mis planes, pues ahí hago lo que más o menos tú me pidas. Y ese es el pensamiento de ahora en nuestros tiempos, ¿sabe? Los creyentes actuales estamos pensando más en cómo adecuar a Dios a mis pensamientos. ¿Cómo meto a Dios en mis planes? ¿Cómo meto la palabra de Dios en mis deseos? ¿Cómo meto lo que Dios dice en lo que yo quiero hacer? Y esa no era la forma en la que Dios pedía las cosas. Y las sigue pidiendo en la actualidad. Dios dice: estos son mis planes, esta es mi voluntad. Y cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, decía constantemente, y lo tenemos ahí en los evangelios muchas veces textualmente, que podemos leer estas palabras del Señor Jesucristo cuando decía: he venido a hacer la voluntad de mi Padre. No hablo lo que yo quiero, hablo lo que mi Padre me mandó decir. Hacer la voluntad del Señor. Cuando el sacrificio en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando el sacrificio era ofrecido, no había vuelta atrás. No podían decir, ay, mira la ovejita, qué bonita se ve ahí. No. Mejor quítenla, no la sacrifiquen. Vamos a cambiarla por otra. No había ya vuelta atrás. Cuando ya estaba puesto el altar y ya se ponía lo que se iba a sacrificar, ya no había vuelta atrás. Y entonces aquello era cosa santa, dice la palabra de Dios. Bueno, Levítico 27 dice que era cosa santísima
a Jehová. Imagínese esto. Cuando nosotros consagramos, hermanos, nuestra vida al Señor, no podemos estarle diciendo al Señor, a ver, Señor, préstame mi vida tantito, porque en este momento quiero cumplir otros planes que tengo por aquí o que se me están presentando, entonces me voy a consagrar un ratito, pero luego me prestas mi vida para volver yo a hacer mis planes, y luego ya nada más que pase eso, entonces ya otra vez vuelvo a consagrarme. Así no es. Dios espera que nuestra consagración sea para siempre, que nos dediquemos al Señor. Ahora, ¿esto quiere decir que no cometeremos pecado? No, no quiere decir eso. No quiere decir tampoco que cada vez que cometa un pecado tengo que estar ahí haciendo votos de consagración y un montón de cosas. Es cierto que cuando cometemos un pecado, aquel que está más entregado al Señor, aquel que está deseando consagrarse al Señor, sentirá la necesidad de confesar sus pecados delante de Dios. Y entonces poder disfrutar de la comunión con el Señor una vez más. Pero no es necesario estar consagrando algo que ya ha sido consagrado. Sin embargo, sí debemos estarnos ocupando de vivir nuestra consagración todo el tiempo, todos los días. Había una temporada cuando se ofrecían los holocaustos y eran todos los días, en la mañana, en la tarde, todos los días, continuamente. No había momento en el que no se estuviera ofreciendo un sacrificio. Así que la consagración debe ser todo el tiempo. Debo estar ocupándome de esa consagración todo el tiempo. Debo vivir continuamente bajo ese pensamiento de que he querido entregarme delante del Señor. Lo he buscado, me he esforzado y es mi ofrenda hacer su voluntad en lugar de hacer mi voluntad. En Lucas capítulo 9, versículo 23, el Señor Jesucristo, hablándoles a los discípulos, a los que estaban alrededor, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tomen su cruz cada día y sígame. Porque todos los días tenemos que buscar estar cerca del Señor. Debemos buscar estar cerca de Dios. Y hace rato que estábamos cantando el himno Ya pertenezco a Cristo, ¿se acuerdan? Esa es la razón más importante por la que necesitamos consagrarnos delante del Señor. El apóstol Pablo les dice a los Corintios, en el capítulo 6, en 1 Corintios capítulo 6, les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que hemos sido comprados por precio. Que Pablo también le dice a los romanos, en Romanos 14:8, le dice: ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que pertenecemos al Señor, porque el Señor pagó un precio, y ese precio fue precio de sangre, y fue por mí. Hemos sido rescatados, dice el apóstol Pedro, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿No? ¿Oro? ¿Qué es el oro? ¿Algo que se corrompe? ¿La plata también? Eso no tiene el valor, el mismo valor, como la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro amo y Señor, y pertenecemos al Señor. Él pagó nuestro precio, a precio de sangre. Y la pregunta no es si de verdad pertenecemos al Señor, eso está claro. La pregunta es si yo me he entregado al Señor. ¿Yo he entregado mi vida
que ya le pertenece, pero la ha entregado. Y entonces cuando nosotros reconocemos, hermanos, que el Señor, es nuestro amo, como el apóstol Pablo lo dijo, bueno, Saulo siendo Saulo, ¿verdad? Ya lo he mencionado en alguna ocasión anterior, pero ahí las dos palabras para nosotros a lo mejor no tienen mucho significado, mucha diferencia en el significado, pero en el hebreo había una diferencia, ¿verdad? Muy marcada. En el griego también se marcaba una diferencia entre el término que tenía que ver con un señor hablando de respeto, y con un señor hablando de el dueño de. Y cuando el Saulo comienza hablando la primera vez, Señor, ¿quién eres? Es como diciendo, bueno, no te conozco, no sé quién eres, por respeto te digo Señor, pero no sé quién eres. Pero después cuando dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí ya está diciendo, mi amo, mi dueño, mi Señor, ¿qué quieres que yo haga? Era como los esclavos de aquellos tiempos cuando su señor les dejaba libres y ellos decían, no quiero ir a ningún otro lugar, quiero ser tu siervo porque elijo ser tu siervo, es mi decisión ser tu siervo. Y mire, iban y clavaban su oreja en el portal de la propiedad de su amo. Y esa era la señal de decir, quiero seguir siendo tu siervo. La Biblia, el apóstol Pablo hablando a los romanos les dice, ese es vuestro culto racional. Ese es vuestro culto racional. Entregarnos al Señor, ofrecernos en ese sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Necesitamos y sabemos que debemos entregarnos al Señor. ¿Y qué es lo que me hace desear eso? Las misericordias de Dios, el amor del Señor es, dice Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 5:14, dice, el amor de Cristo nos constriñe, es el amor del Señor el que nos lleva a querer entregarnos a Él, entregar nuestra vida al Señor. Ahora, cuando el amor del Señor viene a nuestras vidas y entonces nos consagramos al Señor, buscamos servir, cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Y el propósito que Dios tiene para nosotros, hermanos, es que cuando hacemos su voluntad, Él nos usa para que nosotros compartamos esa vida que el Señor nos ha dado, para que nosotros seamos testimonio fiel, cartas abiertas, decía el apóstol Pablo, que seamos esas cartas que la gente pueda leer, pueda ver, porque no pueden, la gente alrededor de nosotros no puede ver al Señor, no puede ver a Dios, pero puede ver la obra que el Señor está haciendo aquí en la tierra. ¿Y sabe cómo la puede ver? A través de usted y a través de mí. Ellos pueden ver, ellos pueden conocer, la gente puede conocer. No somos perfectos, cometeremos muchos errores, cometeremos muchos pecados, pero el Señor está trabajando en nosotros. Y nosotros estamos entregando nuestra vida al Señor. Y nosotros estamos buscando que el Señor use nuestras vidas, utilice lo poco o mucho que podamos ofrecer delante de Él, lo use para su honra y para su gloria. Y por eso el apóstol Pablo les decía a los romanos, os ruego por esas misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en ese sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo, santo, que es agradable a Dios, y eso es vuestro culto racional. Y así nos entregamos al Señor. Hermanos, tenemos que entender que el Señor no puede usar
Nada de nuestros trapos viejos, nuestros harapos, nuestras inmundicias. El Señor no puede usar nada de eso. Todo eso es desechado por Dios. La mayor capacitación humana que usted pueda tener son harapos delante del Señor. Así usted venga y me diga, es que yo soy máster, doctor, no sé, póngale y un montón de títulos y un montón de cosas. El grado más grande que pueda tener un ser humano será un harapo, un trapo de inmundicia delante del Señor. No hay nada que nosotros podamos ofrecer que sea más grande que nuestro Dios. Por lo tanto, necesitamos consagrarnos. Y es cuando esa semilla muere en la tierra, es sembrada y muere en la tierra, y entonces comienza a florecer el fruto, que ya no depende de nosotros, porque hemos muerto a nuestros planes, porque estamos crucificados, como decía el apóstol Pablo. Con Cristo estoy crucificado, mi yo ya no existe, yo estoy crucificado, ya no vivo yo, pero es Cristo viviendo en mí, porque es el Señor Jesucristo el que debe ser mi ejemplo. Si Él no vino a este mundo para hacer su voluntad, Él no vino a este mundo para hacerse grande, exitoso, rico. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Y aunque era Dios, se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo y fue obediente hasta la muerte, dice la palabra de Dios, y muerte de cruz. Y entonces el Señor quiere que haya en nosotros, Pablo hablando a los filipenses en el capítulo 2 versículo 5 les dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir de entregarnos al Señor, de hacer su voluntad, de crucificarnos y decir, ya no soy yo, ahora vivo por los planes que el Señor tiene para mí. Qué precioso escuchar de algunas personas, de algunos testimonios de algunas personas que dicen, mire, hemos escuchado de personas en cuanto a este testimonio, cuando dicen, tenemos tanto dinero, pero no es mío, es del Señor. Y se ve y se nota y hacen una obra para el Señor en todas partes, en todo el mundo. Gloria a Dios por esas personas. Y algunos podrán decir, pues es que ellos tienen mucho para entregar. No nada más ellos. Mucha gente tendrá mucho dinero y mucha gente lo entregará al Señor. Gracias a Dios y gloria a Dios por aquellos que lo hacen. Pero si alguien tiene un poquito, lo que sea que tenga, y lo consagra al Señor y su vida está consagrada al Señor, Dios va a usar todo eso para su honra y para su gloria. No pensemos que si consagramos nuestra vida al Señor, llegaremos a ser famosos, exitosos. Muchos jóvenes, ¿verdad? Piensan que cuando se entreguen al Señor para ser pastores, misioneros, evangelistas, van a llenar estadios, van a predicar en un montón de lugares, y la mayoría no sucede así. Porque si Dios no nos llama a eso, qué bueno si Dios ha usado a muchos otros de esa manera, pero si Dios no nos llama a hacerlo de esa manera, el Señor Jesucristo no buscó eso. Él fue despreciado, fue rechazado. Así que, ¿qué podemos esperar nosotros, verdad? Pero sí podemos esperar la bendición del Señor, porque cuando nosotros nos consagramos al Señor, el Señor va a derramar bendiciones sobre nosotros. Él nos bendice.
Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él dará su bendición. Cuando nosotros consagremos nuestra vida al Señor, Él nos podrá entonces dar el trabajo donde Dios quiere que trabajemos, el lugar donde Dios quiere que me desempeñe, el área donde Dios quiere que sea de bendición a otras personas. Y va a ser la mayor satisfacción para nosotros el poder encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida y que la hagamos realmente. Y cuando terminemos nuestro camino en esta vida, que podamos escuchar esas palabras preciosas de Mateo 25-21, el Señor diciéndonos: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero es porque estamos consagrados, buscando hacer la voluntad del Señor. Todo lo que hagamos, ponerlo debajo del Señor. Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Señor, ¿cuál es el trabajo que tú tienes para mí? Señor, ¿a qué escuela debo entrar? Señor, ¿qué carrera debo estudiar? Señor, ¿con quién me debo casar? Señor, ¿cuántos hijos tú me quieres dar? Y que esos hijos puedan ser bien educados en tu palabra. Señor, ¿qué bienes materiales me quieres dar? ¿Qué ropa me quieres dar? Señor, ¿cómo me quieres bendecir? Eso es entregarnos por completo al Señor. Porque Él quiere que nos presentemos como un sacrificio vivo. Como un sacrificio vivo. No sacrificios muertos. Y hermanos, si hemos comprendido esta noche que pertenecemos a Él, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos es de Él, que no merecemos nada de lo que somos, no merecemos nada de lo que tenemos, que todo es por Él y para Él. Y si nuestro corazón lo ha comprendido esta noche, si el Señor ha tocado nuestro corazón, si el amor del Señor nos ha redarguido en este momento de la forma en cómo hemos vivido, en cómo hemos dirigido nuestra vida, que tal vez no ha sido de la peor manera, pero a lo mejor nunca nos habíamos pensado en entregar de esa manera delante del Señor. Y si es así, hoy podamos entonces consagrarnos y decidir y tomar esa decisión y decir: Señor, sí, yo quiero decir como decía el apóstol Pablo: estoy crucificado, decía el apóstol Pablo. He sido crucificado con Cristo. Sin embargo, vivo, pero ya no soy más yo, sino Cristo viviendo en mí. Y la vida que en este momento vivo en la carne, la vivo en fe. Esa fe que está puesta en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Y cuando eso suceda, que el Señor nos deje florecer, nos deje dar fruto, nos permita ser de bendición y honrar y glorificar el nombre de Dios a través de nuestras vidas consagradas al Señor. Y que cada vez que caigamos, que tal vez, porque tal vez no somos perfectos, o seguramente no somos perfectos, y que tal vez cometamos algún error en nuestras vidas, pero podamos ir arrepentidos delante del Señor y podamos buscar al Señor, porque nuestra vida está entregada a Él. Tome hoy la decisión de consagrar su vida al Señor, y espero que este pasaje de Gálatas 2:20 siga siendo de bendición a nuestra vida, pero que lo veamos con otra visión transformada desde esta noche en adelante. Vamos a terminar en oración.
Padre, gracias por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por la bendición de poder compartir este tiempo juntos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos permites gozarnos en ella y porque hoy podemos, Señor, aún a la distancia, podemos, Señor, abrir tu palabra, meditar en ella, podemos ser de bendición unos a otros y podemos, Señor, gozarnos en saber que tú quieres que nos entreguemos delante de ti. Permítenos, Señor, tomar decisiones firmes esta noche y que tu palabra siga obrando en nuestros corazones. En Cristo Jesús ponemos todas estas cosas en tus manos. Amén. Hermanos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Gracias a Dios por el mensaje, gracias a Dios por el compromiso de una vida transformada. Y que ojalá podamos seguir siendo de bendición unos a otros, pero sobre todo honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Gracias, hermanos, por habernos acompañado. Gracias por los que estuvieron escribiéndonos en esta noche. Allí estuvimos al pendiente. Como les comentamos desde un inicio, no estábamos transmitiendo en vivo y en directo como siempre lo hacemos, pero sí estamos al pendiente de sus comentarios y de todo lo que vemos allí, ¿verdad? Entonces, les animo, hermanos, a estar al pendiente. Déjenme ponerles por aquí a la presentación, ¿verdad? De que nos veremos en las transmisiones, pero recuerde que ya estamos teniendo nuestros cultos presenciales, así que les esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana para poder conectarnos, para poder participar juntos, para poder estar conectados y escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y el domingo por la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos nuestro culto presencial. Así que en la mañana 10:30, en la tarde a las 5, nos vemos presencial. Perdón, no lo dije. En la mañana a las 10:30, transmisión. En la tarde a las 5, culto presencial. Así que les esperamos y ojalá podamos seguir siendo de bendición. Invite, ya estamos prácticamente regresando a todas las actividades. Así que inviten, trate de que algunos otros puedan venir y puedan acompañarnos ese día, estar con nosotros en las actividades presenciales. Pues hermanos, les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga. Estamos fuera de la ciudad en estos días. Oren por nosotros para que podamos regresar con bien, si el Señor lo permite, el sábado por la tarde, para estar listos para nuestras actividades del próximo domingo. Así que gracias, hermanos, por habernos acompañado. Les mandamos un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga y seguimos en contacto. Hasta pronto.